Hola amigos, ¿cómo les va? Gusto saludarlos. Soy el ingeniero Brahim Nasser, una vez más junto a ustedes. Esta vez porque nos ha llegado el Handtech 1833C, que está siendo comercializado como un puente LCR de alta precisión. La verdad es que tengo alta expectativa respecto a este instrumento, por lo tanto los invito a hacer un desembalaje rápido o un unboxing para sentirme más youtuber y luego nos tiramos de inmediato con lo que es el review del instrumento. Estuve buscando alguna información en español en las redes sociales, en YouTube, y la verdad es que no pillé nada, así que vamos a tener que partir de cero. Hagámoslo juntos, ¿les parece? Los invito, vamos. Muy bien, lo primero que podemos ver es que el paquete fue revisado por aduanas de Chile, lo que significa que está abierto. Aquí se ve. Lo que no me gusta mucho porque en aduanas no siempre son lo suficientemente cuidadosos y me ha tocado algunos temas por ahí medio desagradables. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo con cuidadito. Ahí lo tenemos. La caja es exactamente la misma en la que vino el Handtech 2D72. Si ustedes se fijan, ahí la caja debajo de todas las etiquetas dice handtech.com.cn. Es la misma caja, del mismo tamaño incluso. Es más, el interior ya hasta aquí es exactamente igual. La caja no trae absolutamente nada más, al igual que como fue con el 2D72. La misma bolsita que protege al case. Exactamente el mismo case, ustedes lo pueden ver ahí con doble cierre y un case como de tela y semirrígido tal como lo dije en el 2D72. Y vamos entonces ahora al interior. Una punta de prueba de cocodrilo, el instrumento, un transformador que supongo yo que debe ser exactamente igual al otro. 5 volt 2 amperes, exactamente igual al otro, al anterior. Cuando digo al otro me refiero al que traía el 2D72. El mismo cable USB también, tipo C. La tarjeta de calibración, esto es importante. El puente para poder calibrar el equipo. Esto lo vamos a dejar afuera. Las puntas por el momento no me interesan y el resto tampoco. Vamos con el equipo propiamente tal, que es lo importante. La bolsita es exactamente la misma, esa bolsita que yo le decía que es bien agradable al tacto, es una bolsita como media engomada. Y aquí está. Aquí está el instrumento. Aquí curioso, el único review que logré ver en internet es de una persona de no sé qué país, pero que estaba alegando que la pantalla venía rayada de fábrica. Y si ustedes se fijan, aquí no sé si se podrá ver ahí, o tal vez en esta otra cámara, ahí, si ustedes se fijan, claro, efectivamente tiene algunas rayas ahí. Pero a mí me da la impresión y espero que al sacar el papelito eso se solucione, que no sea la pantalla la que efectivamente está rayada, sino que la tela que trae para proteger el display. Sin embargo, en el video que le di al caballero que publicó, no tenía esta lengüeta. Mi esperanza es que él la haya sacado al revés y que haya quedado efectivamente. No sé, vamos a salir de inmediato de la duda. Ahí está saliendo la telita. Ahí está saliendo el protector. Está impecable. Entonces al señor que compró este instrumento que está en internet, señor tiene que sacarle la protección. No, está impecable. Ese era mi temor. Bien, vamos con lo primero. A ver qué podemos decir a grandes rasgos. Voy a apagar la luz esa para que no se refleje en la cámara superior. El instrumento tiene el mismo tamaño que el 2D72, está acá. Son iguales. Hasta la distribución de teclas es igual, miren. Solo cambian evidentemente el tema de las puntas de prueba, pero y además cambia obviamente la nomenclatura de teclas, pero es igual. Yo creo que aquí el diseñador de Handtech fue premiado como el trabajador del mes, pero ¿cómo no le hicieron alguna modificación? Nada. Esto se llama ahorrar tiempo, ¿eh? Exactamente igual, ¿qué quiere que les diga? Es decir, apagados y así de vista rápida no se sabe cuál es cuál.
Bien, vamos a verlo. Esto es exactamente igual al otro, por lo tanto debería ser dos pilas 18665, ¿no? Pero necesito más luz aquí. Ahí está saliendo. Claro, son las mismas pilas 18650 de 3,7 volt. Pila, entonces ya sabemos que esas son las que utiliza el instrumento y volvemos todo a su posición inicial. Muy bien, queridos amigos, entonces ahora sí vamos a apagar la luz y vamos a hablar un poquito respecto a este instrumento. Muy bien, vamos a continuar entonces. A ver si me permiten un segundo. Estoy lleno como de pelitos por acá. Ahí sí. Bien, vamos a comenzar entonces con el review de este instrumento. Hay algo que les quiero plantear. Este instrumento se vende en dos versiones. Se vende como 1833C y 1822C. Lo primero que vamos a decir son la diferencia entre ambos, pues es tremendamente importante. Eh, Hay dos diferencias que son clave entre ambos modelos. No sé si hay más, pero de las que pude ver en el manual son dos. Una, y la principal y la más grave, es que el 1832 solo utiliza la opción de 0,6 milivolt o 600 milivolt, como ustedes quieran, para realizar las pruebas de LCR. Y el 1833, que es este modelo, tiene dos opciones, que es la de 0,6 y 0,3, 600 milivolt o 300 milivolt, que son seleccionables a través del menú. Esto es clave y es grave. ¿Por qué? Porque como si ustedes no sé si han seguido el canal y si han visto otros videos de la serie, pero hemos visto varios medidores de ESR y hemos visto cuáles son on-circuit y cuáles no y por qué. Y ya sabemos, ¿cierto?, que si un equipo ESR trabaja con 0,6 voltios, ya puede hacer conducir las junturas NP de un semiconductor. Por lo tanto, la medida no la puede hacer on-circuit. Al medir un capacitor, por ejemplo, no podría hacerse en una tarjeta, directamente instalado en la tarjeta, sino que para medirlo habría que retirarlo de la tarjeta y medirlo. Y ahí no hay ningún problema, por supuesto. Estamos hablando de $150, $200 el 2 de 72 y $250 el DSO2 de 15. Por lo tanto, si estamos hablando de que esto es solo un puente LCR que cuesta $150, no es un equipo barato. A diferencia de este, ¿cierto? Que estábamos hablando de cuánto costaba, $20, si es que mal no recuerdo, y que no solo es ESR, sino que además es probador de transistores, de tiristores, prueba una serie, diodos, en fin, este equipo da una serie de medidas. Claro, sin duda, este equipo como el SR seguramente no tiene las mismas prestaciones ni la misma precisión que este otro equipo. Pero si hablamos en términos de funcionalidad o de capacidad de funcionalidad, no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, creo que están diseñados para dos ambientes totalmente distintos de trabajo. En un laboratorio de reparación, este equipo no tiene ningún sentido. Sin embargo, en un laboratorio en donde se diseñe en circuitos electrónicos o que se haga o un laboratorio de jovista, pero a nivel de, no sé si de diseño, pero de bricolage o de pruebas, o en un laboratorio de una universidad o de un instituto o de una secundaria técnica, este instrumento indudablemente supera por creces a este otro por el tipo de medida que hace y que ya vamos a irla observando. La segunda diferencia que tiene este instrumento, este modelo, a diferencia del 1832, es que el 1832 se le puede también modificar la frecuencia de la señal que utiliza para revisar los componentes desde 100 Hz, pero solo hasta 40 kHz.
Este modelo, el 1833, llega a los 100 kHz. Ahí hay una diferencia bastante importante en términos de frecuencia. Ahora, la importancia de eso va a depender mucho de lo que tú hagas en electrónica o en qué lo vas a ocupar este instrumento. La parte que yo encuentro que es imperdonable es el tema de los niveles de voltaje de prueba, de la señal de prueba. Que vuelvo a repetir, finalmente, lo digo por última vez, el 1832 es de solo 0,6 voltios y el 1833C es seleccionable entre 0,3 y 0,6. Dicho aquello, no tengo nada más que referirme respecto a la diferencia entre los dos modelos. Bien, vamos a continuar entonces con la revisión general del equipo. Tenemos panel frontal, vemos que el soporte para la inclinación es el mismo que trae el... Bueno, sí, que ese es el mismo en realidad que hablo el lecero. Pero como que no me gusta, no es muy agradable el dejarlo en la posición exacta. En el costado trae el conector USB-C para los 5 voltios y para la conexión a PC. Bien, arriba, en donde el 2D72 trae sus conectores BNC, obviamente este equipo no trae nada. Por otro lado, nada, y por abajo, nada. Ahora sí, vámonos a la parte frontal. Partimos por una pantalla TFT LCD de 2,8 pulgadas. Luego tenemos 1, 2, 3, 4 shortcut key o teclas de acceso rápido o acceso directo a las distintas funciones del instrumento. El instrumento tiene en la pantalla dos medidas, una principal y una secundaria. Eso vamos a tenerlo presente durante todo este video y todos los demás videos que hagamos. Ya hay dos medidas, una primaria y una secundaria. Y acá tenemos primario, secundario, etc. En el primer shortcut tenemos R y X. Eso significa que en primario me estaría midiendo resistencia y como secundario me estaría midiendo reactancia. Con la segunda tecla CD indica que como medida primaria me estaría midiendo capacitancia y como medida secundaria me estaría midiendo D, que es el factor de disipación. Con la tercera tecla, L inductancia, Q factor de calidad y finalmente un Alt para mantener retenida la lectura de la pantalla. Con las teclas de más abajo, que son las teclas de función en realidad, o teclas de parámetro, en la primera podemos seleccionar la frecuencia de la señal con la cual se está realizando la medida. La segunda tecla range es el rango del instrumento que normalmente se deja en auto, pero existe la posibilidad de que uno pueda setear en qué escala, en qué rango de la escala se va a utilizar la medida. Principalmente cuando sabemos o cuando conocemos muy bien el valor del dispositivo y queremos ver su tolerancia. Level es la tecla con la que puedo seleccionar el nivel de la señal con la cual voy a hacer la medida, que podría ser en este caso los 300 milivoltios o en los 600 milivoltios RMS. Ojo, son valores RMS. La otra gracia que tiene este instrumento es que tú le puedes seleccionar la velocidad con la que va a testear el componente. Y acá tiene tres funciones, si mal no recuerdo. La primera es 4 veces por segundo, 2 veces por segundo o 1 vez por segundo. ¿Cuántas veces le va a inyectar la señal para probarlo? Lo que es muy interesante, especialmente con lo que es condensadores. En lo que es rango, quiero volver un poquito atrás. Puedo decir que son, si mal no me equivoco, 5 escalas. La automática escala hasta 10 ohms, hasta 100 ohms, hasta 1 kilo, 10 kilos y 100 kilos. No, son 6 escalas. Continuando más abajo con las teclas de navegación, la primera que tenemos acá es Auto RC, L y Z, que en el fondo es con lo que yo puedo a su vez cambiar lo que vamos a medir como parámetro primario. ¿Ok? Y luego, o principal si tú quieres. Y la segunda tecla, la que está más abajo, es exactamente lo mismo, pero puedo modificar lo que vamos a medir como parámetro secundario. Eso es totalmente seleccionable. Tiene la opción automático. Tengan cuidado con la opción automático porque hay muchas medidas que no se pueden hacer en modo automático. Uno tiene que setearlo. ¿Ok? Los arrow key, que en el fondo es para ir navegando en menú, cambiando los valores, etc.
serial y paralelo, que esto es tremendamente importante. Este instrumento no solo mide la resistencia serial equivalente, sino también la paralela. Y esto, si bien es cierto, tal vez en un taller, insisto, de reparaciones no sea tan importante, en un laboratorio de diseño sí, porque lo que más falla en la práctica son los condensadores electrolíticos, eso todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Y los condensadores electrolíticos tienen baja resistencia, y todos los elementos de baja resistencia, para comprobarlo, se mide con su resistencia serial equivalente. Pero los componentes de alta impedancia, de alta resistencia, para poderlo medir en funcionamiento, hay que medirlo a través de su resistencia paralela equivalente, que es lo mismo pero distinto. En realidad son técnicas que se aplican dependiendo de la resistencia interna, valga la redundancia, del elemento que estamos probando. Depende del resultado de las componentes ideales de las cuales se compone el componente real. No sé si se entiende, pero por ahí va la cosa. Tal vez en el transcurso del video nos vamos a ir refiriendo más a aquello. Tenemos la tecla Set Key. En el fondo es para entrar al menú del instrumento, que por lo que viene el manual, lo vamos a ver luego que cargue. Es bastante básico. Espero que el manual esté equivocado. Temo que no. Pero es muy básico, mucho más básico que el del 2D72. Luego tenemos el Record, que en el fondo es para la adquisición de datos. Estando con esta función activada, con la función Record, podemos ir revisando el valor máximo, el valor mínimo y el valor promedio de la medida que se está realizando en ese instante. Cosa que no se puede hacer una vez que está detenida la muestra. O sea, para poder ver esos valores en tiempo real, debe estar bajo la función de Record o adquisición de datos. La tecla Rel es bastante importante también, porque con ella podemos establecer un valor relativo, entonces, o un valor fijo, de tal modo que todo lo que midamos va a estar relativo a ese valor. Esto es tremendamente importante cuando estamos midiendo componentes de muy baja capacitancia. Por ejemplo, imaginen ustedes un condensador, no sé, un condensador cerámico de unos 10 pf, por decir algo. Esa capacitancia es demasiado pequeña, que incluso ya la puede tener las mismas puntas de prueba. Por lo tanto, ahí lo importante es establecer el valor que tienen las puntas de prueba como capacitancia propia de las condiciones de prueba, y ese pasa a ser el cero, de tal modo que cualquier cosa que venga después de eso está con la medición. Por lo tanto, esa es una tecla o una función que la vamos a utilizar bastante cuando estemos trabajando con dispositivos de muy pequeñas características eléctricas. El compare es otra tecla interesante de este instrumento, pues nosotros podemos medir cómo se comporta el instrumento en el tiempo. Y aquí nosotros le podemos fijar una tolerancia. Por ejemplo, podemos decirle que un capacitor de, no sé, ya de 10 microfaradios, nosotros podemos aceptar una tolerancia de un 5%. Tiene 1, tiene 2, 5, 10, 20%, si es que mal no recuerdo. Por lo que leí en el manual, aún no lo he probado. Pero la gracia de aquello es que en función del valor que nosotros le digamos que es aceptable como tolerancia, el equipo te dice si el componente está bueno o no. Y eso lo hace midiendo el tiempo. A ver, aquí hay que tener un poco de cuidado. Cuando hablamos de tolerancia, y nosotros supongan ustedes que tenemos una resistencia de 100 ohms y que tiene una tolerancia del 5%. Eso significa, ¿cierto?, que es aceptable que la resistencia esté entre 95 y 105 ohms, ¿cierto? De acuerdo. Cuando hablamos de una tolerancia de funcionamiento en un circuito, y supongan ustedes, para hacer el mismo ejemplo, imaginen ustedes que tenemos un condensador electrolítico de 100 microfaradios, para seguir con los mismos valores, y que una tolerancia del 5%, por decir algo. Uno podría decir, claro, bueno, eso está bien si el condensador tiene una capacitancia entre 95 y 105 microfaradios. Y eso es sí y no. ¿Por qué? Porque al ser un condensador, un elemento que, si bien es cierto es pasivo, es para circuitos con
alternos o con señales de alternancia, no es para corriente continua. Evidentemente, uno de los principales factores de las corrientes que no son continuas es la frecuencia. Por lo tanto, lo que estamos midiendo acá es cómo se comporta en la frecuencia que nosotros le asignemos. Es decir, cuánto varía su valor de capacitancia a esa frecuencia que le estamos asignando mediante el instrumento. ¿Ok? Que es distinto a la resistencia, porque la resistencia va a medir siempre lo mismo independiente del valor, porque no tiene una componente capacitiva o inductiva, a no ser algunos casos especiales en que la resistencia sea de alambre, etc. Y como yo creo que lo vamos a poder comprobar con este instrumento, una resistencia, si bien es cierto, puede que varíe su valor en función de la frecuencia, la verdad las cosas es que deberían ser casi despreciables. Yo creo que es probable que sí, que efectivamente a mayores frecuencias la resistencia también se pueda ver afectada. Y bueno, todas esas cosas que estamos conversando en este video son las que hacen que de repente un circuito en el proto funcione perfectamente bien y luego cuando lo hace la placa no funciona, ¿o no les ha pasado? ¿Cuántas veces uno ha hecho una placa, un protobar y después no funciona, ¿cierto? Bueno, justamente se debe a todas estas capacidades que podríamos llamar parásitas, pero que en realidad no es que sean parásitas, sino que son componentes ideales que cada componente tiene una sumatoria de estos componentes que son ideales. Si yo tengo un condensador, además tengo algunos componentes resistivos, inductivos, que se van acoplando a la sumatoria total de resistencia, reactancia o impedancia. Muy bien, dicho aquello, entonces con esta tecla vamos a poder asignar valores de tolerancia que son aceptables para nuestro circuito en función de la frecuencia que le hayamos asignado. Finalmente tenemos los terminales, que en lo de arriba tenemos terminales de muesca, los notch, y abajo tenemos terminales jack de tipo banana, ¿cierto? Para poder realizar nuestras mediciones. El ward, créanme que no lo he podido encontrar por ningún lado. Quiero ser súper honesto, no tengo idea para qué son los ward. No lo dice el instrumento en ninguna parte de su manual. Para finalizar entonces, lo que vamos a decir de esto es que vamos a dejarlo en carga y una vez que esté completamente cargado, al igual como lo hicimos con el 2D72, vamos a comenzar a ver cada una de las funciones en funcionamiento. Sin embargo, hay algo que quiero mencionar antes de que nos vayamos, pero voy a dejar esto primero en carga. Por favor, denme un segundo. Muy bien, queridos amigos, o queridos alumnos más bien dicho, porque lo que va a continuación está destinado a mis alumnos de la carrera especialmente de electrónica y que hicieron conmigo circuitos electrónicos, no sé si 2 o 3, respecto a lo que son las pruebas de factor de potencia y de disipación. Lo quiero repasar muy brevemente, solo a nivel recordatorio. Esto no es una clase en absoluto, solamente para poder ir repasando algunos conceptos que yo sé que de acuerdo se lo vaya planteando ustedes se van a recordar. Hay dos factores que son muy importantes a la hora de medir principalmente bobinas y condensadores, y principalmente condensadores. Una es el factor de potencia, como ya lo dije, que normalmente lo vamos a asignar como un número phi, y el otro es el factor de disipación. ¿Ok? Este factor de disipación también se le llama TGO, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros tenemos un capacitor, en definitiva, sabemos que tenemos el capacitor propiamente tal, ¿ok? Pero además tenemos una resistencia paralela, ¿perfecto? Este condensador evidentemente en la realidad también tiene ahí una resistencia serial equivalente, pero si colocamos un circuito con un voltaje alterno, vamos a tener una resistencia paralela. Por lo tanto, lo que tengo aquí en la entrada, ¿cierto? Es un voltaje AC, y lo que tengo por acá pasando es una corriente de colector, y lo que tengo pasando por acá va a ser una corriente sobre esa resistencia, que esta puede ser real e incluso no real, puede ser interna del propio condensador, ¿correcto?
Visto este esquema, lo que podemos tener acá es un condensador paralelo y aquí una resistencia paralela. Excelente. ¿Qué tenemos? Tenemos que B va a ser igual al voltaje aplicado, ¿cierto? Voltaje aplicado. Tenemos que la IR va a ser igual a la corriente en la resistencia, o resistiva si tú quieres. Tenemos que la IC, ¿cierto? Va a ser la intensidad en condensador o la corriente capacitiva con condensador capacitiva. Bien, la relación que hay entre la corriente resistiva sobre la corriente capacitiva va a ser igual entonces a mi factor de disipación. ¿Qué significa eso? Que si por acá pasa 1 ampere y por acá otro ampere, 1 partido por 1, mi factor de disipación es 1 y sería un caso ideal. Ahora, ese factor de disipación, ¿está relacionado con la disipación de calor? Sí, pero solo hay una relación. No es que cuando hablemos que es un factor de disipación, estamos hablando de watts o de potencia calorífica. No. Cuando hablamos de factor de disipación, nos estamos refiriendo a esta relación, la relación entre la corriente resistiva y la corriente capacitiva que está circulando en esta malla RC. Malla RC en que C evidentemente sí es real, es físico, y en que esta R puede ser física o no, porque perfectamente podríamos estarnos refiriendo a la resistencia paralela interna del capacitor, que este instrumento sí lo mide, porque podemos medir resistencia paralela equivalente, cosa que no podemos hacer con los otros ESR que hemos visto. Creo que con esto clarificamos lo que el instrumento mide acá en D. En D, entonces, lo que mide es la relación que hay entre la corriente resistiva y la corriente capacitiva y se denomina factor de disipación. Vamos al phi ahora. Vuelvo a insistir, lo que estamos haciendo no es una clase de circuitos electrónicos, sino que solamente nos estamos refiriendo para recordar algunos conceptos que muchas veces hemos visto en clase. Bien, nos vamos a referir al mismo esquema. Ya que lo voy a dibujar aquí, lo voy a volver a dibujar acá, ¿cierto? En que teníamos el capacitor por este lado, ¿cierto? Teníamos la resistencia paralela y teníamos un voltaje. Muy bien. Queridos amigos, ustedes se recordarán que el factor de potencia va a estar dado por la corriente en la resistencia sobre la corriente total. Acá, indudablemente, yo tengo una corriente total, ¿cierto? Que obviamente va a ser la corriente en el capacitor más la corriente en la resistencia. Bien, entonces el factor de potencia es ese cociente o es esa relación. Este cociente se refleja como un ángulo. Yo voy a tener aquí una intensidad total. Aquí tengo la corriente en el condensador, yo aquí tengo mi intensidad total, ¿correcto? Y aquí se me va a generar entonces un phi. ¿Qué es lo que vamos a medir? Esto se le denomina phi. Y ese phi dice relación con lo que estamos conversando acá, ¿correcto? Por este otro lado de mi cuadro se me genera mi tetra, ¿cierto? En donde esto evidentemente va a corresponder a los 90 grados menos lo que sea el ángulo phi para formarlo el ángulo 90 y donde estaría la corriente total de nuestro esquema eléctrico. Entonces, resumiendo, el Hantek 1833C me da la opción de medir el D, que sería el factor de disipación, y también el phi, que acá no está directo, pero cuando, según manual, como medida secundaria, lo podemos ver. Y si ustedes se fijan bien, yo no sé si ahí se alcanza a ver. A ver. Aquí me está indicando que sí lo mide. Mide X, que sería reactancia, D, que sería mi factor de disipación, Q,
que sería mi factor de calidad, phi o teta, que aquí lo marca como teta parece, pero es un phi en realidad, que es mi factor de potencia, y finalmente la ESR, que es la resistencia serial equivalente, que cuando está en ESR yo lo puedo cambiar entre serial y paralelo, lo cual es fantástico. Queridos alumnos, seguramente si ustedes se recuerdan cuando estábamos en clase, esto solo lo podíamos calcular, porque no teníamos el instrumento que nos pudiera realizar estas mediciones. Hicimos algunas pruebas de laboratorio, pero con pruebas totalmente indirectas, no directas. No existía entonces, o la institución no tenía el instrumento en donde pudiéramos realizar las mediciones directamente. Sin embargo, hoy, gracias a este instrumento, sí lo vamos a poder hacer. Un instrumento que tiene bajo costo dentro de todo, pero que no es tan económico respecto a otros que realizan funciones bastante similares. No todas las que hemos visto, pero sí bastante similares. Vamos a esperar entonces que el instrumento cargue y nos veremos en un próximo video. Espero que esto les haya servido y les haya clarificado algunos temas respecto al instrumento del que hay poca información en internet. Así que espero que realmente sea un aporte. Que estén muy bien, gusto saludarlos. Chao, chao.